Bueno, y precisamente con un taxista terminábamos este reportaje con el que queremos agradecer no solo a las personas que tienen un oficio determinado como el que hemos visto, que trabajan de noche para que nosotros pues podamos dormir, y si necesitamos de ellos estar ahí, ¿no? Ellos no duermen, mientras nosotros sí dormimos, sino en concreto los taxistas ahora tienen una problemática importante, por eso han estado en huelga en algunas ciudades muy relevantes, y no solo en España, porque habrá que ajustar, y esto es casi un término también muy económico, la problemática de esas empresas que se fundamentan en las redes y en los acuerdos personales. Yo tengo un coche, lo voy a llenar, si voy a Cáceres, ¿quién viene a Cáceres? El BlaBlaCar y otras opciones, aunque se está escenificando sobre todo la empresa Uber esta, ¿no? Pero claro, son usos y costumbres. Alguien se ha defendido diciendo, a ver si ahora los restaurantes nos van a decir que no podemos comer en casa con amigos. Quiero decir, hay la modernidad, la conducta más o menos liberal, lo que está establecido, el canon que hay que pagar por ejercer una profesión reglada. Estamos en plena transformación. En plena transformación, sí. De todo, de sociedad, de valores. Lo que Internet ha traído a nivel económico, digamos a las relaciones económicas, han sido dos cosas fundamentales. La primera, el acercar de forma, yo diría casi dramática para los que se dedicaban a la intermediación, la oferta y la demanda. Es el caso que estás poniendo del Uber, es decir, tú con un teléfono... Bueno, mira la prensa, la prensa en papel. La prensa, ha sido una bomba, no acaban de saber... La propia universidad, que me toca a mí, dice, ¿qué sentido tiene que seamos 15.000 profesores diciendo exactamente lo mismo en España cuando se puede dedicar el mejor de ellos a explicarlo perfectamente, que esté grabado? 14.999 profesores han empezado a odiarte. Efectivamente. Y yo también me auto-odiaría, ¿no? Porque yo estaría entre los 14.999. Pero al final estamos condenados por un lado. Pero lo que no se puede poner son puertas al campo. Y entonces, si el profesor tiene un vídeo grabado con el mejor profesor explicando la oferta y la demanda, otro profesor tendrá que estar en ese aula apoyando, ayudando, personalizando la docencia. Es decir, que no todos son puertas que se cierran. A la vez que son puertas que se cierran, hay puertas que se abren. Entonces lo que hay que hacer es el temporal, porque esto es un temporal para la universidad, para la prensa, para los taxistas, para todo, es correrlo, no ir contra el temporal, es decir, es montarte en el temporal y decir, bueno, ¿cuáles son las ventajas que yo puedo tener de este temporal? Evidentemente habrá algunos que le toque más y algunos que le toque menos. Buscar la parte positiva. En el taxista, por ejemplo, el taxista evidentemente están atacando un monopolio que está concedido, un monopolio del Estado, porque el Estado es el que tiene el monopolio que concede la licencia a los taxistas. Entonces están atacando un monopolio y el taxista lo primero que hace es defenderse. Pero a lo mejor los taxistas más avispados, conociendo bien como conocen su sector, su profesión, son capaces de darle valor añadido e incluso incorporar estas partes tecnológicas a su trabajo y salir ganando. Porque resulta que los usuarios y los trabajadores de Uber en Estados Unidos están ganando ya el doble que los taxistas. O sea, esto es un mundo que cambia a una velocidad terrible, ¿no? Y fíjate que te he apuntado tres ideas de que, bueno, al campo no se le pueden poner puertas. Bueno, fíjate tú, otro sector, las personas que tenían y vivían toda su vida de un negocio que heredaban padre e hijos de revelar fotografías, claro, revelar con V, correcto, en papel, pues eso, han tenido que reciclarse porque primero la mayoría de las fotografías no la pasamos a papel, segundo hay una manera prácticamente automática ya con una máquina en que uno o sea, ese negocio tal como estaba concebido y configurado, o el del propio fotógrafo, cuando todos somos ya un fotógrafo con un smartphone en la mano, con un teléfono. Claro, sí. Es una revolución tan grande que además nos va a barrer. Por lo tanto, como yo te decía, corramos el temporal, subámonos a la ola y veamos la parte positiva. No tengamos miedo, que los miedos los aprovechan siempre quienes quieren tenernos atenazados, y al mismo tiempo exijamos del Estado y de los sistemas económicos e institucionales cobertura en cualquier transformación para que nadie se descuelgue mientras adecuamos los cambios. Efectivamente, exactamente. Nada de dejar a la gente tirada como si fueran unos hombres prehistóricos que no tienen derecho a... No. Domi, eso se resume en una palabra: irretroactividad. Es decir, ojo con lo que hacemos ahora, porque estamos afectando a derechos que teníamos antes. Es decir, por ejemplo, el que pagó una licencia, porque él quería ser taxista y pagó una licencia, invirtió en algo que si ahora le dicen esto no vale nada, evidentemente
tiene que haber una Una transición. licencia que está en torno de 100 y pico mil euros. Claro, que en Estados Unidos serán millones de euros, Sí. de dólares en Estados Unidos. Es una cosa... Dejamos como siempre en punto suspensivo esta y otras muchísimas reflexiones de la vida que tienen detrás un soporte económico o economicista. Como siempre. No, como siempre dices tú que eres profesor de economía y te quieres poner de moda eternamente diciendo que la economía es lo más. A ver si rebajamos la economía un poquito y vemos también otros aspectos, como hemos hablado al principio del programa con el director de Cáritas, Francisco José Sánchez Heras. Y ahora te digo, hoy planteábamos hacer una especie de balance de algunos de los capítulos que hemos hecho, ¿no? Como una especie de resumen de lo que venimos hablando en Econo Nuestra, ¿no? Yo lo resumiría en un grafiquito que he propuesto ahí, lo estáis viendo, pero si antes me ponéis el otro gráfico, el de la foto... La fotografía... Lo importante de la educación, ¿no? Sí. Nuestro pueblo, mi pueblo, Rincón de la Victoria, se ha hecho famoso por un letrero. Yo pensé que era un montaje. Yo pensé también que era un montaje al principio. Entonces estuvimos por ahí preguntando y buscando la fuente hasta que nos dimos cuenta que no era un montaje, sino que alguien o muchos alguien, porque esto tiene que ser una cadena, se le había escapado y eso estaba en la playa. Una palabra que te hace daño a los ojos en principio, ¿no? La playa con doble L, parece que alguien debería haber rectificado en esa cadena, como tú bien dices, desde que el que mandó a escribir hasta que al final se imprimió aquello en el toldo, etcétera. Pero yo lo he juntado con una noticia que a mí me sube por las paredes, ¿no? Y es que la Junta exige más pruebas para demostrar el suspenso de los alumnos. Es decir, estamos convirtiendo, y bueno, hay una ristra de 15 pruebas, 15, digamos, demostraciones que tienes que hacer o que no han pasado por parte de los alumnos para demostrar... ¿Como profesor consideras que es una especie de presión institucional? Es una presión institucional a que se apruebe para luchar por un fracaso escolar, por un atajo que no... Sería el de demostrar cifras mejores que las actuales, al margen de que eso se correspondiera o no con la capacitación que esas cifras demuestran. Claro, y en ningún momento en esos 15 puntos aparece conocimiento del alumno por ningún lado. Y además tampoco hay que demostrar el aprobado, es decir, el suspenso lo tienes que demostrar por H o por B, de alguna manera o de otra, el aprobado no. Entonces, eso que está haciendo la Junta, que a mí me parece erróneo 100% desde cualquier punto de vista, al final como causa del efecto que vemos arriba, ¿no? Y es decir, que es que al final, cuando se aprueba de una forma indiscriminada, cuando no se exige méritos para conseguir algo, cuando estamos devaluando la educación de una manera que es, como venimos diciendo aquí, la base fundamental de que la economía al final crezca. Entonces, si vemos la siguiente gráfica, que he preparado un grafiquito de una presentación que tengo... y la que habíamos visto hace un momento. Exactamente, que la he extraído de ahí. Aquí podemos resumir lo que venimos diciendo en este programa de una forma muy gráfica, ¿no? Por un lado, estudiar, que implica el primer paso de la preparación de la educación es estudiar. Después de estudiar, como consecuencia de haber estudiado, aprendemos, o en el proceso de estudiar aprendemos. No necesariamente. No necesariamente. Ahora te lo matizo. Perfecto. Y por último, como resultado de que hemos aprendido, aprobamos. Bien. Pero, perdona, termino y ahora tú me matizas. Pero lo que no podemos permitir es que aprobemos en primer lugar como último, digamos, claro, yo entiendo que el alumno tenga como objetivo aprobar, lo hemos tenido todos. Y se salte el aprender. Y se salte el estudiar y el aprender. Pero el sistema educativo y los profesores no podemos saltárnoslo. No podemos. Porque nosotros estamos ahí no para que aprueben, estamos para que aprendan. Para que cuando salgan al mercado de trabajo, y no lo digo esto como que la universidad solamente tiene que preparar para el mercado de trabajo, pero también. Entonces, lo que no vale es aprobar de cualquier manera, y olvidarnos de la primera parte, que es primero estudiar, hacer méritos, aprender. O sea, no solo estudiar, estudiar con un resultado. ¿Cuál es el resultado? Aprender. Y por último, ese resultado de aprender es que tú apruebas. Y no, ninguna sociedad se puede saltar esa línea, porque si nos la saltamos y nos vamos nos vamos al aprobado final, nos cargamos el sistema educativo. No se debe, pero se puede. ¿Me ibas a matizar? Sí, no, era eso, que estudiar para aprobar no es lo mismo que estudiar para aprender. Y ahí hay mil combinaciones y permutaciones sobre la misma. Claro, y fíjate una cosa, cuando yo digo aprender, fijémonos en algo muy importante que yo creo que también queremos dejar claro. La economía se basa en una educación buena, que no necesariamente tiene que ser que salgan doctores, premios Nobel para hacer investigación y desarrollo súper complicado y súper abstracto. No. Es que una buena masa en el sentido de un gran número de alumnos, salgan con un aprendizaje que les capacite para plantear preguntas y plantear las soluciones a las preguntas, porque al final lo que verdaderamente genera economía no es el I+D, que también ese es súper magnífico, sino el día a día
como yo te contaba el otro día, que un pescadero cogió el guasa y dijo, bueno, con el guasa y con mi pescadería, ¿qué puedo hacer? Pues puedo repartir, no sé, poner en práctica con soluciones con la tecnología actual, que es lo que estábamos hablando antes. ¿En qué entorno estamos? Somos capaces de utilizarla en nuestro bien, en el bien de la sociedad, y eso no es una gran investigación. Eso es ser crítico cuando estamos aprendiendo y saber utilizar las herramientas que nos están enseñando. Y muchas veces en ese aspecto los profesores nos quedamos anticuados, porque los profesores somos algunas veces los que menos somos capaces de manejar la tecnología por nuestra edad, porque no somos nativos digitales, porque hemos aprendido, mientras que los alumnos ya prácticamente lo son, aunque es increíble como alumnos en la facultad todavía te dicen es que yo con el ordenador me llevo mal, cosas como esas, ¿no? Pero bueno, esos son quizá excepciones que puedan confirmar la regla. Y en el segundo aspecto, que es muy análogo, y esto es educación como base de la economía y después la economía. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿eh? Yo creo que desvariamos cuando hablamos del consumo. Es que hay que incentivar el consumo, porque entonces el consumo tira de la demanda, de la oferta, de la demanda tira de la oferta y tal, ¿no? Y hay una línea también muy clara en la creación de valor por parte de la sociedad, en una economía, y es que primero se ahorra. Una vez que tú, digamos, has cogido el consumo futuro y no lo has consumido, sino que lo has ahorrado, eres capaz de invertir. De invertir, efectivamente. De utilizar ese dinero. ¿Invertir en qué? En capital. ¿Capital qué es? Capital es algo que te hace más productivo. Y poníamos el ejemplo de la parcela trabajada con una azada y la parcela trabajada con un tractor. Por mucho que sude el campesino, por mucho que haga un esfuerzo, haga unas jornadas de 14 horas, etcétera, el trabajo que hace el tractor no lo va a hacer nunca uno con una azada. Y por lo tanto esto va a ser mucho más, el tractor va a ser mucho más productivo, va a poder poner más baratos los productos, van a ser mejores productos, etcétera, y se va a llevar el mercado. Y el otro no. ¿Y cuál es la diferencia? Uno tiene capital, el del tractor, y el otro no tiene capital. ¿Cuáles van a ser los trabajadores mejor pagados? El que tiene el tractor, el que sabe manejar el tractor, independientemente de donde esté, en el sistema en el que estén, etcétera. ¿Por qué? Porque él genera 1000 kilos de patatas, por ponerte un ejemplo, y el otro genera 10 kilos de patatas, entonces la diferencia. Pero ¿qué ocurre con el capital? Que no solo es capital de dinero, es que es capital humano, es saber llevar el tractor. Entonces, mira, claro, ahí tienes algunos modelos. Ahí tenemos el tractor. Pues necesitamos personas que sepan llevar un tractor, es decir, capital humano y capital de dinero, digamos, dinero en el sentido que poder invertir. Y una vez que ya hemos ahorrado, hemos invertido, y nos está produciendo por encima del consumo que hubiéramos hecho, entonces ya nos dedicamos a consumir. Y ese consumo sí va a mover, pero va a mover porque va a tener sustento donde mover. Pero si nos volvemos a saltar, lo mismo que hacemos con el aprobar, volvemos a saltarnos esa línea, volvemos a hacernos trampas en el solitario. Porque cuando nosotros insistimos en que se consuma, que muchas veces se hace la crítica de una sociedad consumista y a la vez se está diciendo denos dinero. Bueno, de la misma manera que se dice y está comprobado y se debe advertir que fumar provoca cáncer, y hay anuncios de tabaco, claro, o hay tiendas, o estancos incluso del Estado. Y digamos, como esas contradicciones son muy... Esas contradicciones en las que te quiero hacer referencia ahora. Tienes que crecer y darte cuenta de que esas contradicciones forman parte de la vida. El caparazón que yo englobaría todo esto es cuidado con la economía. Los economistas no nos podemos quedar en la primera derivada. Hay un artículo que me ha gustado mucho de un tal Domi del Postigo hoy en La Opinión de Málaga, donde dice sí, pero no. Es decir, sí que es la primera derivada, pero no. Y a lo mejor el no es muchísimo más importante que ese sí. Ese sí es verdad ese sí. Pero es que el no es tan verdad o más y además condiciona ese sí. Es decir, el economista no se puede quedar en la primera derivada diciendo esto es lo que va a pasar. No. Es que esa primera consecuencia trae otras consecuencias adyacentes que hacen que a lo mejor esa medida que tú has tomado a favor de los menos favorecidos y tal, al final lo que le estés es perjudicando. Porque muchas veces la economía es contraintuitiva, va un poco en contra de la intuición. Es decir, la primera impresión es que vamos a favorecer a determinadas personas y al final esa regulación que hacemos va justamente en contra de esas personas que queríamos ayudar. Por lo tanto, ojo con la medida económica, vamos a estudiarla bien, vamos a ver cuáles son, no solo la primera derivada, sino la segunda, la tercera y la cuarta, y vamos a quitar ese barniz de intuición rápido que muchas veces
no se equivoca, ¿no? Muy bien, pues estupendo, como siempre tengo algún matiz, pero lo dejamos en puntos suspensivos. Mira, has comentado, Domi, antes que no solo todo es economía, y lleva razón. Voy a terminar con una gráfica. Sobre todo te he comentado que la prevalencia actual de la economía me parece también anómala, pero bueno. Claro, pero no todo economía, pero hay cosas que son economía, otras cosas que no lo son, pero he querido traer una gráfica en la que España está en el primer lugar del mundo. La he visto, me ha parecido muy interesante. En el primer lugar del mundo. No es económico, no es una gráfica moral, cultural, ética. No tiene nada que ver con la economía, pero digamos que me ha apetecido decir algo que no somos, algo que no es económico, ¿no? Y es que somos los primeros en el mundo en aceptar la homosexualidad. Y eso, aparte de enorgullecerme como español, y digo viva España, por esto y por otras cosas, Nadal, etcétera, por otras, esto es el producto de una persona, por ejemplo, no solo de esa persona, pero de una persona como Zapatero, que aquí hemos criticado muchas veces por sus medidas económicas. Yo entiendo que económicamente fue un desastre, lo entiendo así, pero una cosa no quita la otra. Fue capaz de llevarnos al primer lugar del mundo en aceptación de la homosexualidad, porque muchas veces los líderes... Es algo que ha ido calando, ya se convirtió en normal, efectivamente. Ya se convirtió en normal, incluso los más reacios empezaron ya a mirar para otro lado, no le dieron prevalencia, no les pareció un problema. Porque muchas veces el líder... Fíjate que Francia, la que le ha costado más que a nosotros aprobar, por ejemplo, el matrimonio homosexual hace nada. Efectivamente, porque muchas veces el líder, ¿qué es? Aquel que hace un sondeo de los votos que hay en el país y se apunta al mayoritario, o aquel que es capaz de llevar al país... Es el populista. O como dirían en economía, el que busca en el mercado el máximo rendimiento buscando dónde están los votos. Claro, ese es el líder que es capaz de liderar, en este caso de liderar un paso adelante y ser pioneros. En este caso para igualar derechos a una población que puede ser distinta y por eso tener derechos distintos, cosa que no se debe permitir. Exacto. Por eso... Al margen ya de cualquier otra cuestión estética, política, al margen de todo. No se debe permitir que en un Estado de Derecho haya algún sector de la población que por el mero hecho de ser de una determinada manera, o sea, por un hecho pasivo, no disfrute de los mismos derechos que el resto. Claro, porque en definitiva que el Estado ni te meta la mano en el bolsillo. Incluso que no tenga los mismos deberes. Ni te meta la mano en el bolsillo, pero que tampoco te la mete en la bragueta. Vamos a ver, y además, que somos poliédricos, que somos económicamente hablando liberales, socialmente apoyamos evidentemente la igualdad de la homosexualidad, en fin, que no nos cerremos, que no digamos somos de tal o somos de cual, sino que nos abramos a razonamiento, probablemente en todo el abanico de opiniones, coincidamos en unas, en otras no, pero que no nos cerremos y nos tachemos de este es de tal lado, este es de tal otro. Vamos, y eso nos va a permitir que cuando venga alguien... Que sepas que aquí las etiquetas son obligadas y a ti te van a decir que eres de esos de tercera vía que en cada momento histórico han campado por algún tal, de tercera vía, y depende. Che, un placer como siempre. Igualmente, Muchísimas gracias. Domi, a ti.